Queridos amigos, que vamos a tener esta noche con todos ustedes. Sus Twitter los esperamos para nosotros convertirnos en su voz. Usted escribe en nuestra cuenta DTV _oficial, usted escribe en mi cuenta @JCFernandezM y nosotros nos encargamos de reproducir sus comunicaciones a través de la red social Twitter. Ya estamos listos nosotros entonces para nuestra reflexión del día de hoy. Mi reflexión versa, mis queridos amigos, sobre lo que para este servidor es una estrategia para desarticular al movimiento estudiantil, para desacreditar al movimiento estudiantil, para intentar acabar con la lucha que hay en las calles de Venezuela. Por cierto, debo denunciar que los jóvenes que fueron detenidos hace 2 días en Residencias Martin, en Maracaibo, me llegó la información antes de venir acá, que van a ser enjuiciados privados de libertad. A los varones, a los muchachos, los van a llevar al SEBIN en el Zulia para que permanezcan mientras el juicio continúa, y a las muchachas las van a llevar a la sede de Poli Maracaibo. Es la información que manejamos a esta hora, cuando en la Florida son exactamente 20 minutos para las 9 de la noche. En Venezuela es un poco más temprano, media hora más temprano, pero es la información que manejamos hasta este momento. Y vean cómo voy a conectar esto. Cuando en Maracaibo, estado Zulia, quemaron el concesionario de vehículos que está en El Milagro con Bellavista y al occidente de Venezuela, al día siguiente todo esto sirvió como argumento para allanar Residencias Martin y sacar casa por casa, apartamento por apartamento a los muchachos de sus casas, acompañado de lógico sapeo en Venezuela, chivatos en Cuba, de estos personajes del oficialismo que son capaces de denunciar a sus propios vecinos, a la usanza cubana, sapear a sus propios vecinos para que terminen detenidos. Luego esto sirvió para eso. Y yo me pregunto sobre la Universidad Fermín Toro. ¿Qué estudiante quema su propia universidad? Hágase usted esta pregunta, hágasela usted. Usted ha sido estudiante universitario. Usted va a quemar su propio cafetín. Usted va a quemar el salón donde le dan clase. Además, en una universidad privada donde usted está pagando dinero para recibir una educación universitaria. ¿Eso tiene alguna lógica que sean los estudiantes los que quemen el sitio donde estudian? ¿O es parte de aquello que recordábamos de la Operación Barbarroja, quemar la universidad para que los muchachos no puedan entrar a ella? Atacar a la Universidad Rafael Urdaneta en el Zulia para que los muchachos no puedan entrar a ella, y además para crear contradicciones entre los propios estudiantes y enfrentamiento entre los propios estudiantes. Quemar caucho dentro del edificio del rectorado de la Universidad del Zulia. Un estudiante de la Universidad del Zulia va a quemar la sede de su rectorado. ¿A quién le conviene esta estrategia? ¿Quién se beneficia de esta estrategia, mis queridos amigos? Insisto, no voy a hacer juicios de valor. Muestro todas estas cosas para que sean ustedes, quienes me escuchan, quienes me ven, los que hagan su propio juicio de valor. ¿A quién le conviene cada estrategia que viene acompañada con el subsecuente allanamiento, la prisión y el enjuiciamiento de los estudiantes? Ciertamente, en Venezuela se está librando una lucha que desde el plano ético pudiera decir que es la lucha entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Y yo tengo el corazón y mi pensamiento puestos en estos muchachos que hoy están siendo sacrificados en las calles de Venezuela, que están siendo apresados, que están siendo enjuiciados. Estos muchachos, en mi opinión, están del lado correcto de la historia. Haga usted su propia conclusión. Identificamos y ya regresamos.
Hola, hermano colombiano. Yo soy una periodista venezolana. Yo me llamo Berenice Gómez. Tengo 61 años y tengo 40 años de ejercicio profesional. Quiero hablar contigo, hermano, para que nunca en tu patria llegue a pasar lo que pasó aquí. El silencio que ha hecho el presidente Santos en Colombia. Absolutamente entendible y predecible. Yo he dicho siempre que Santos es el Chávez de Colombia. Y lo digo con dolor. Es el Chávez de Colombia. Se le metió a Uribe para buscar la manera de acercarse a los castrocomunistas con la idea de que algún día se gane el premio Nobel. Yo creo que es absolutamente entendible, perfectamente entendible. Bueno, tiene trancada la partida de nacimiento de Maduro. Era de esperarse que Santos colaborara con el castrocomunismo. Menos mal que Santos se va, porque no lo van a reelegir. Ustedes no pueden reelegir a Santos, porque los va a llevar por el camino que nos ha llevado el castrocomunismo, chavismo, a Venezuela. Así que yo lo sabía. Ese es un silencio cómplice, pero que le va a pesar, porque cada muerto, cada herido y cada atropello que comenta contra esta patria de los castrocomunistas, lo avala Santos. Y eso quedará sobre su conciencia y en la historia del mundo, porque mientras yo esté viva lo voy a recordar. Bueno, nosotros tenemos todos una responsabilidad muy grande, ¿no? Cuando vamos a votar, cuando vamos a sufragar. Yo les recomiendo a los colombianos que se aprendan la cartilla completa y que se den cuenta que la U no es de Uribe, sino de Santos. No voten su voto. Cuidado con el voto al blanco. El voto al blanco es el dolor más grande para Colombia, porque es el intento de implantación del castrocomunismo, santismo. Con nosotros el periodista Orián Brito, quien es periodista del Diario de las Américas. Vamos a hablar del tema, no solamente de lo que les presenté como tema, que es las acusaciones que el alcalde de la ciudad del Doral, llamada Doralzuela por la inmensa presencia de venezolanos, hace en contra del alcalde Luigi Boria, sino que vamos a adentrarnos en los negocios de los venezolanos del Doral y de la Florida con Venezuela. Pero vamos rápidamente, en primer lugar, a la red social Twitter, a ver qué ustedes están expresando. Reinaldo Salas me dice, es que la Guardia Nacional detesta las universidades y odian a nuestros estudiantes porque quieren progresar. Venezuela Libre, al movimiento estudiantil no lo desarticula nadie, y menos esta dictadura. El pueblo está claro y apoya a los estudiantes. Seguimos leyendo. ¿Un estudiante es capaz de quemar su propia casa de estudio? Preguntan por acá. Continuamos, mis queridos amigos, leyendo los Twitter que ustedes están enviándonos. Hasta los zapatos de un transeúnte son revisados en este momento por la Policía Nacional en Altamira. Es una cosa tremenda lo que está pasando. Estaban allanando hasta hace un par de horas el edificio Four Seasons que está allí en la zona de Altamira. Me parece bien, ya ha pasado bastante tiempo y el gobierno sigue haciendo lo que le da la gana. Estos son los mensajes que nos están llegando a través de nuestra red social Twitter, de nuestra cuenta personal @JCFernandezM. Vamos rápidamente con nuestro invitado, el periodista Orián Brito. Mira, ¿cómo estás, Orián? Bien, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Ya es un placer que además ya seas parte de nuestro set de analistas, de periodistas. Muchas gracias. Las acusaciones del señor Carolo contra el alcalde Luigi Boria no dejó puntada sin dedal, lo acusó de todo. Se ha enriquecido con sus 3 empresas, Disofi, Consumibles, Compañía Anónima y Celar, negociando con el gobierno venezolano con diferentes ministerios. Coméntame qué información tienes sobre eso. Vamos a explicar en principio cuál es la denuncia que, de acuerdo al ex administrador de la ciudad de Doral, hace sobre los supuestos negocios que tendría el alcalde Boria con Venezuela.
Él, el día de ayer, convocó una rueda de prensa en horas de la tarde donde denuncia que el alcalde Luigi Boria tiene una compañía personal que se llama The Magic Computer, la cual vende computadoras a Venezuela. Esta compañía de Magic Computer está registrada en el registro de contratistas. Es un instrumento del Estado venezolano que controla, que además es público y que además que todas las empresas que deseen hacer un intercambio comercial con Venezuela deben estar suscritas allí. Entonces, él se suscribe y dice Carollo que él vende computadoras a 3 empresas, las 3 empresas que tú has mencionado Magic allí. le vende a estas 3 empresas, que exactamente. Son 3 empresas venezolanas. Son 3 empresas venezolanas, no tienen sede en Estados Unidos. Eso es importante también decirlo. ¿Son empresas de quién? Son empresas, de acuerdo con la denuncia que ha hecho Carollo, son empresas privadas, no son empresas del Estado. Estas 3 empresas, posteriormente, una vez reciben el material, le venden las computadoras y equipos de oficina a diversos organismos del Estado, pero no exclusivamente del Estado, también hay otras compañías, ¿no? ¿Y dónde está la falta ética o la falta moral? Él plantea, bueno, fíjate que cuando él comienza la rueda de prensa, él dice, lo que voy a denunciar no es algo netamente ilegal, es algo inmoral. Él hace esta aclaratoria, pero enseguida dice que bueno, que independientemente de que él esté denunciando algo que es inmoral, él tiene, que no sea ilegal, él tiene el compromiso de hacerlo. Porque, ¿qué dice la ley norteamericana sobre eso? Tú puedes sentarte en un estrado rodeado de periodistas a acusar a una persona de algo que no es delito y pretender que eso sea una acusación. Yo no estoy defendiendo acá a Luigi Boria, pero tampoco me gustaría que me sentaran en el banquillo de los acusados por temas que no son delitos. No, yo tampoco, por supuesto estoy aquí además en un rol, independientemente de que ser venezolano, sí, un no, rol lo decía periodístico. por mi apreciación sí, de este instante. No, claro que no, y yo creo que además en estos temas es importante también informarse un poco para no generar todo este tipo de revuelo, porque tú tienes que tener conocimiento que todas las empresas, como lo decía al comienzo de la intervención, que hacen negocios con Venezuela deben estar, lamentablemente quieran o no, suscritas a leyes, regulaciones venezolanas, porque es la única forma de recuperar la inversión. Claro, pero cuando te inscribes en el registro de contratistas es porque vas a contratar con el Estado, no con particulares. No, es que lo que quiere decir esto es que el particular te va a pagar en bolívares y que de una u otra forma tú necesitas recuperar tu inversión en dólares. Claro. Y el organismo encargado en todo caso de restringir ahora todo ese tipo de operaciones, bueno, en ese momento era Cadivi, cada vez surgen otros que llega un momento donde uno ni sabe ya cuáles son. Ahora se llama Sencoet, exactamente, que ahora están también además las líneas aéreas que no se les paga. O sea, el Sencoet liberaba dólares a favor de las empresas de Luigi Boria. No, o el anterior 3 Cadivi. empresas que compraban productos al alcalde, que era el anterior Cadivi, porque además cabe destacar que él dice que en el año 2009, hasta el año 2009, previo a su postulación, es decir, a la postulación de Boria como concejal de la ciudad de Doral, él toma la determinación de salirse de este registro nacional de contratistas y coloca un video. El alcalde tiene... Disculpa que te detenga, ¿tiene por hábito salirse de los negocios cuando conviene políticamente? Quiero decir, se salió del negocio de las tierras, sacó a sus hijos del negocio del desarrollo habitacional acá en el Doral porque políticamente era incorrecto. O sea, ahora sí toca un tema ético, un tema moral. Claro, es así. En todo caso, el alcalde debería entonces responder por qué sale previo a la postulación como concejal de la ciudad de Doral, ¿no? No sigue realizando una actividad económica que a todas luces no es ilegal. Posterior a esto, Carollo dice que, bueno, que el alcalde, coloca un video del alcalde donde el alcalde dice en un programa de televisión, de aquí de televisión local, que él no, desde hace 3 años él no está enviando ni un alfiler a Venezuela porque no le pagan, porque tienen una deuda con él. Las deudas de Cadivi. Las deudas de liquidaciones de Cadivi. Las liquidaciones de Cadivi, exactamente. Pero entonces él dice que esto es falso y que él va a demostrar en próximas entregas. Carollo. Sí, Carollo, el exadministrador Joe Carollo, en próximas entregas que esto no es así, que él sigue haciendo un intercambio comercial. Pero quiero ser enfático en esto y quiero que quede claro porque las 3 empresas, a juzgar por lo que ayer se denunció, no tienen
Es decir, el alcalde no tiene algún aporte, y me refiero en el capital de estas 3 empresas que trabajan en Venezuela. Sencillamente Esto les se pudiera vendía, investigar. claro. Él es el exportador norteamericano. Sencillamente, claro. Es decir, yo vendo a Venezuela. A quien me compre. Sí, y en este caso no es el Estado, directamente no es una compañía del Estado. Sería en todo caso esperar unos días, o si se hace una investigación, a determinar si esas compañías están allí. Eso ya no... Ahora, el alcalde ocupaba un local de su comando de campaña, entiendo que es en la 58 con la 107, donde está el centro comercial, que el local más grande lo tiene el Sedano. Ajá. Entiendo que esos locales pertenecen a un empresario venezolano de origen italiano, dueño de clínicas y dueño de medios de comunicación en el Zulia. Además es consuegro del gobernador del estado Zulia chavista, Francisco Javier Arias Cárdenas. ¿Tienes esa hilación? ¿Conoces esta información? Sobre esta información, ayer sí se comentó, o lo dijo el ex administrador de la ciudad de Doral, que iba a revelar vínculos sobre esta relación que tendría aparentemente el alcalde de la ciudad de Doral, Luigi Boria, con supuestos empresarios o personas relacionadas con la gobernación del estado Zulia, pero hasta el momento... Que tampoco es ilegal, la única ilegalidad que se plantea allí es que el arrendamiento que le dieron allí fue muy inferior a lo que corresponde a un arrendamiento real en ese mismo centro comercial. Ok, pero en todo caso sí, yo creo que aquí no hay ley de precios justos, aquí en este país. O sea, tú colocas un apartamento tipo estudio y yo te lo pido y tú eres el que vas a decidir. Claro, ¿Cuánto sería? pero Ahora, como solo puedes recibir donaciones hasta $500, ahí es donde está eso. Ahí es donde estaría que pero sería una labor también de la Comisión de Ética de la Ciudad de Doral trabajar en función si hubo estas fallas o no, pero hasta el momento lo que se ha presentado no es alguna prueba, digamos, conclusiva o alguna prueba contundente que indique que el alcalde esté cometiendo algún tipo de irregularidad. Mira, tengo una pregunta, no sé, me avisan por favor cómo está mi tiempo, pero quiero hacerte una pregunta. A ver. Estados Unidos le vende arroz, los sembradores de arroz norteamericanos le venden arroz a Venezuela en este momento. Estados Unidos compra a través de diversas empresas petróleo venezolano. La mitad de los comerciantes que están en la ciudad del Doral y en la ciudad de Weston venden a Venezuela y en Venezuela el Estado tiene el monopolio de la economía. Por lo tanto, todo el mundo tiene que pasar por esa, por esa trama del gobierno. O sea, quiero escuchar tu planteamiento. Es legítimo que yo sea un dirigente político opositor, pero en los negocios le vendo al gobierno a través de terceras personas. ¿Hasta dónde eso tiene un amarre ético, un amarre moral? Indudablemente el tema de la doble moral es un tema que no solo se cierra al mundo comercial estadounidense, también pasa en Venezuela. Muchas personas que te dicen, no, yo no soporto este gobierno, esto se tiene que acabar, pero por detrás, si tienes la posibilidad de hacer las franelas para la marcha, si tienes la posibilidad de hacer las gorras para la manifestación del gobierno o algún tipo de cosa para el Estado, lo hace. Ahora bien. Pero cuando lo hace un político en ejercicio. Ahora bien, voy a ese tema. Ahora voy en ese tema. Yo creo que aquí hay dependencias que deben tomar en consideración la situación que se está presentando, pero con pruebas verdaderamente sustentadas. ¿Por qué dice Carollo que él está colaborando con organismos norteamericanos de inteligencia para ubicar la red de negocios del alcalde? Me pareció muy delicado que haya dicho eso. Eso es muy delicado y además tiene otro elemento importante. Fíjate, lo que les estaba diciendo, aquí hay dependencias y cada dependencia tiene normativas. Por ejemplo, si usted está colaborando con una agencia federal, lo primero que a usted le dicen es que usted no debe decir ni siquiera a su almohada que usted está cooperando en esto. Entonces él dice que, además ayer dice... Cometió delación. Además dice... No nombró todavía a la agencia. No dice la agencia, pero ayer dicen que después de 3 meses de haber sido contratado en el cargo, ya él estaba cooperando. O sea, en el ejercicio de administrador de la ciudad, con 3 meses, postulado por el propio alcalde, colaboraba chivateando al propio alcalde. Chivateando, voy a utilizar el término cubano. Claro, en Venezuela le dicen sapeando. Sí. Es lo que da a entender y es lo que uno entiende a juzgar por lo que ha dicho en las últimas horas Carollo y que además promete entregas como que si se tratara esto de un reality show. Y yo quiero que tú nos prometas a nosotros, Orián, que vas a estar la próxima vez que Carollo hable, vienes para que analicemos el tema. Esto no es a favor de Boria, ni a favor de Carollo. No. Lo que hacemos los periodistas es mostrar
lo que vemos. Claro. Y ustedes hacen su propia conclusión. Muchísimas gracias, mi querido amigo Orián. Un placer tenerte acá. Vamos a identificar, ya regresamos con todos ustedes. ¿Quién tiene interés en quemar una universidad? ¿Quién tiene interés en quemar un concesionario de vehículos? ¿Quién se beneficia de todo esto? Vamos a analizar esto con nuestros invitados. Ya regresamos. Gracias. Privada. Venezuela. Con transparencia total, privada. El tiro que mató a Geraldine no logró mutilar su dignidad. Roguemos por el cese de la represión. Imploremos por el desarme de los grupos violentos para que los venezolanos podamos vivir como hermanos. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. Aprovecho esta oportunidad para enviar un saludo a todos aquellos que me puedan ver, que me puedan escuchar a través de este medio de comunicación. Basta de balas, basta de violencia. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y hallaquitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en El Coral. Hola, hermano colombiano. Yo soy una periodista venezolana. Yo me llamo Berenice Gómez. Tengo 61 años y tengo 40 años de ejercicio profesional. Quiero hablar contigo, hermano, para que nunca en tu patria llegue a pasar lo que pasó aquí. El silencio que ha hecho el presidente Santos en Colombia. Absolutamente entendible y predecible. Yo he dicho siempre que Santos es el Chávez de Colombia. Y lo digo con dolor. Es el Chávez de Colombia. Se le metió Uribe para buscar la manera de acercarse a los castrocomunistas con la idea de que algún día se gane el premio Nobel. Yo creo que es absolutamente entendible, perfectamente entendible. Bueno, tiene trancada la partida de nacimiento de Maduro. Era de esperarse que Santos colaborara con el castrocomunismo. Menos mal que Santos se va, porque no lo van a reelegir. Ustedes no pueden reelegir a Santos, porque los va a llevar por el camino que nos ha llevado el castrocomunismo, chavismo, a Venezuela. Así que yo lo sabía. Ese es un silencio cómplice, pero que le va a pesar, porque cada muerto, cada herido y cada atropello que comenta contra esta patria de los castrocomunistas, lo avala Santos. Y eso quedará sobre su conciencia y en la historia del mundo, porque mientras yo esté viva lo voy a recordar. Bueno, nosotros tenemos toda una responsabilidad muy grande, ¿no? Cuando vamos a votar, cuando vamos a sufragar. Yo les recomiendo a los colombianos que se aprendan la cartilla completa y que se den cuenta que la U no es de Uribe, sino de Santos. No voten su voto. Cuidado con el voto al blanco. El voto al blanco es el dolor más grande para Colombia, porque es el intento de implantación del castrocomunismo, santismo.
Continuamos, mis queridos amigos, continuamos. Esto es A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. El tema que viene, ¿a quién le conviene quemar una universidad? ¿A quién le conviene la operación Barbarroja que aplicaron los alemanes cuando invadieron Rusia en los días de la Segunda Guerra Mundial? Acabar con los suministros, quemar los refugios, quitarle, encarcelar a las señoras que les llevan los desayunos y los almuerzos a los estudiantes. Es un mecanismo de la operación Barbarroja que aplica el gobierno venezolano en contra del movimiento estudiantil. Eso lo vamos a hablar en un momento, pero tenemos el micro de esta hora, un micro de crecimiento personal, un micro para que usted reflexione. Adelante, producción. Tengo que hacer esto hoy. Ya tengo la cita. Y yo quiero salir de este problema ya. Hija. Mamá, no empieces con tus sermones. Ya tomé una decisión, no voy a cambiar de idea. Por favor, piénsalo. No voy a tenerlo, mamá. Mi niña, yo también te entiendo. Una vez yo tuve que escoger y era una decisión que iba a cambiar mi vida. Yo no estoy preparada. Yo tampoco lo estaba. Pero ¿sabes qué? Escogí la mejor opción. Tenerte. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Mi madre, que era una mujer de origen andino, cuando veía algo que la impresionaba, me decía, se me atravesó un trozón, algo así grueso en la garganta, viendo ese micro. Aunque cada quien es dueño de su cuerpo, sin duda que se atraviesa un trozón. Vamos a ver qué está pasando en nuestra red social Twitter. Nicolás Maduro nombra jefes económicos por zonas del país para que no lo culpen a él del desastre en que está Venezuela, dice Javier Antonio. Joandri Monsalve, ¿es moral enfrentar al gobierno ideológicamente y hacer negocios al mismo tiempo con él? Buena pregunta. Miguel González, la ignorancia, amnás nadie, dice él. La pregunta sobre ¿es moral enfrentar al gobierno? Se ha repetido y ha sido retuiteada por una cantidad importante de personas. Dilia Fer dice, esto es lo que da risa, entonces la lista de venezolanos narcotraficantes son inventos de Estados Unidos. Luigi Boria, la moral y la política hace mucho tiempo están peleadas, dicen acá. Luigi Boria, todo el que haga negocio con este gobierno es choro, es amoral. La empresa de Boria, dice Libertad, recibió de Cadivi 47 millones de dólares. Lo comenta Libertad, no lo comenta este programa. Venezuela Libre, el ataque y quema las universidades le conviene a la dictadura, pues quiere un gobierno, un pueblo ignorante y sumiso a su control total. Para hablar de este tema, está con nosotros acá Mario Di Giovanni, quien es coordinador de la Red Democrática Internacional de Venezuela, que es una organización no gubernamental que apoya políticamente a los venezolanos en su desempeño y en su lucha internacional por rescatar la libertad en Venezuela. Y tenemos vía Sky a el secretario de la Universidad de Carabobo, el profesor Pablo Aure. Profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí un poco atareada, ¿no? La situación en nuestro país con las universidades. Hoy, nuevamente, una universidad fue víctima de los atropellos, de los mercenarios del régimen, los llamados colectivos, no sé por qué los denominan colectivos, atacaron la Universidad Católica Andrés Bello. El día de ayer, estos mismos mercenarios, pero ya distribuidos allá en Barquisimeto, atacaron otra universidad, la Fermín Toro, en Barquisimeto. Esto ha sido una política constante que hemos visto en los últimos años y desde hace mucho tiempo. Ya ahorita han atacado, incendiado, allanado prácticamente los espacios de la universidad, pero desde hace bastante tiempo el régimen ha venido atacando
vía recortes presupuestarios, vía asfixia presupuestaria, nuestras casas de estudios superiores. Recordemos que, bueno, no respeta el gobierno lo que son las normas de homologación, que son las normas por las cuales se le debe tabular o se le debe aumentar periódicamente el salario al personal de la Universidad de Carabobo. Ahora, dígame. Profesor Aure, ¿cuál es la estrategia? Ese incendio en la Universidad Fermín Toro, el ataque a la Católica, el ataque dentro del campus universitario de la Universidad Rafael Urdaneta en Maracaibo el día de ayer. Así es. ¿Cuál es la estrategia? No, bueno, ir acabando, toda institución y sobre todo la universidad que se precia de casas del conocimiento, donde se investiga el saber, por lo general las universidades, las casas de estudio, históricamente en todo el mundo, para hablarte no de todo el mundo, te voy a hablar de Venezuela, históricamente los estudiantes han sido los que han marcado la pauta y que le han sido incómodos, le han resultado a la larga incómoda a todos los regímenes, sobre todo de talante dictatorial. Recordemos la generación del 28, que fueron los estudiantes quienes se alzaron contra un gobierno dictatorial, Juan Vicente Gómez. En el año 58 fueron los mismos estudiantes o los estudiantes universitarios quienes se alzaron, hicieron que Marcos Pérez Jiménez huyera del país. En este periodo del chavismo, en el año 2002, pues, bueno, hubo una generación, después en el 2007 hubo otra generación de universitarios que salieron a las calles a protestar y evitaron que se produjeran esta reforma constitucional. Y ahora la generación del 2014 ha decidido nuevamente los estudiantes tomar las calles y no abandonar esos espacios. Veo este movimiento más decidido que en los últimos que se han formado en las universidades, porque están luchando por situaciones fundamentales que todos los padecemos, sean chavistas, no sean chavistas, sean incoloros o coloros. Bueno, la inseguridad, que es una realidad, aquí todos los días matan, bueno, personas, en los fines de semana las morgues de todas las ciudades importantes del país se abarrotan de cadáveres. Bueno, la escasez, aquí día a día, esto es un suplicio, ir al mercado acá en Venezuela. Profesor. No hay productos, la inflación, el salario, que ahorita lo acaban de aumentar el 30% el salario mínimo, cuando la inflación al día de hoy está más acumulada el 60%. Es decir, aquí esto es un desastre y esto va a ser irreversible. Yo quiero decirle a quienes nos están viendo que, bueno, tengan fe, que esto es un movimiento que comenzó para no apagarse y no se va a apagar. Permítame, profesor, y ya vamos a continuar con el tema, porque tengo acá en el piso a mi lado a Mario Di Giovanni. Mario es de la Red Democrática Internacional de Venezuela. Cuando escuchas estas cosas, quien está hablando es una autoridad universitaria, es un hombre con un prestigio bien ganado en todo el país y muy sólido en su propia universidad, la Universidad de Carabobo. ¿Cuál es la percepción que tienes tú, que eres un hombre sumamente joven, seguramente recién graduado o hace poco te graduaste en una universidad, no sé si en Venezuela o en Estados Unidos? Cuando ves todo esto, ¿cuál es tu percepción? Mira, como está diciendo el profesor Pablo, yo comencé mi carrera universitaria en el año 2007 en la Universidad Metropolitana de Caracas y fui parte de ese comienzo del movimiento estudiantil que luchamos contra la reforma. Y ya desde ese entonces se veía la intención del gobierno de bloquear el futuro de Venezuela atacando las casas de estudio, lugares que son pulcros, son sanos, son inocentes, porque es donde uno viene a informarse y donde viene a crecer la juventud venezolana. Y hoy día vemos como ya esa estrategia se ha ido al extremo con la quema de la Universidad Fermín Toro ayer, con todos estos ataques a las diferentes universidades. Lo que me queda a mí como joven venezolano, lo que me hace entender es que el gobierno no tiene interés que la juventud venezolana se desarrolle y que tenga ese poder o esa capacidad mental para definir su futuro y para seguir marcando la pauta. ¿El gobierno no tiene interés en la paz, profesor Pablo Aure, o el gobierno quiere una paz a su medida? Sí, no, bueno, las paz a su medida, las paz cuando son obligadas no son paz, no es paz. Podrá ser cualquier cosa, un letargo, pero no es paz. No existe jamás una paz obligada, la paz debe ser de consenso. Por eso yo lamento que la gente hable de diálogo. Cuando digo hable de diálogo, por supuesto en democracia eso es lo normal, que debe existir el diálogo entre gobierno, oposición, entre partidos, entre gente que piensa distinta. Pero cuando aquí insistentemente hablan de las mesas de diálogo es porque ya el gobierno, alguna de las partes está reconociendo que aquí no hay democracia, porque democracia y diálogo es algo que va compenetrado. Es decir, si alguien está insistiendo en el diálogo es que no hay democracia, y en efecto no hay democracia.
Y lo que dice el joven es cierto, aquí el gobierno, como te lo venía diciendo, le resulta incómodo los estudiantes, les resulta incómodo esa gente que en realidad las verdaderas revoluciones salen de las universidades, la gente pensante, la gente con inquietudes, la gente que quiere bregar un futuro distinto. Y es una masa muy grande, es un pueblo muy grande, un estudiante tiene familia, tiene madre, tienes padre, tiene hermanos, tienes vecinos. Por eso el interés mayor de este régimen es acabar, minimizar la fortaleza que tienen nuestras casas de estudio, pero no lo va a poder lograr. No lo va a poder lograr porque nuestras casas de estudio tienen cientos de años y precisamente podrán cerrar una universidad, podrán allanarla, pero ese estudiante, ese fervor estudiantil, ese fervor de verdad de querer las cosas de libertad, no lo va a poder silenciar. El gobierno cada vez la tiene más chiquitica y yo la veo, te lo estoy hablando no solamente como autoridad de una universidad con más de 100 años de historia, te estoy hablando también como padre de familia. Ahora, profesor, me acaban de anunciar que los estudiantes que fueron detenidos en Maracaibo hace un par de días en las residencias Martin, luego de la muy sospechosa quema de un concesionario de vehículos que permitió, digamos, el argumento para el allanamiento de esas residencias que quedan a media cuadra del concesionario, los muchachos van a ser privados de libertad, van a ser judicializados, privados de libertad. Entiendo que los varones o los hombres van a ir al servicio de inteligencia y las muchachas van a ser depositadas en la policía de Maracaibo, en la llamada Polimaracaibo. Este tema de tener muchachos universitarios sometidos a juicios penales por concierto para delinquir, que es una norma de la ley antiterrorista. O sea, el gobierno no se ha ido más allá de lo que comúnmente hace un gobierno para reprimir represiones estudiantiles. Yo no tengo ninguna duda que esto lo hace el gobierno para provocar, porque él sabe y está consciente que encierran a un estudiante y salen 100 a protestar. Aquí va a ser una reacción en cadena. Aquí no hay tantas cárceles para encerrar a millones de ciudadanos, porque no solamente el estudiante lo va a encerrar, no van a encerrar también a sus padres, no van a encerrar también a los vecinos. Aquí, mientras más encierren estudiantes, más saldrá el pueblo a luchar. Y aquí ya eso es público y notorio. Aquí hay una guerra interna entre el mismo oficialismo, entre el mismo gobierno. Pareciera que el mismo gobierno, hay un sector del gobierno que está desesperado porque se produzca algún cambio dentro del gobierno. Eso es lo que uno siente, lo que uno ve, lo que uno escucha, lo que uno conversa. Pero por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestros ideales. Nuestra lucha es pacífica. Nuestra lucha, sí es verdad, es para cambiar un sistema, pero con las armas que nos da la Constitución y los derechos humanos, las armas de la protesta. Profesor, el Supremo de Justicia interprete la protesta como la quiere interpretar. Nadie puede interpretar el derecho que tenemos todos a expresarnos. Profesor Pablo Aure, le voy a pedir que me permita un segundo, tengo que ir a identificar la estación y ya regresamos con usted y con nuestro amigo Mario Di Giovanni, que es la versión, digamos, desde el exterior que están presenciando los jóvenes dirigentes que asisten no solamente a los estudiantes, sino que asisten al pueblo de la Florida, que sufre la calamidad de no tener consulado, de tener que ir a votar a 16.000 kilómetros de distancia, una cosa asombrosa, que vive la ausencia absoluta del apoyo del Estado venezolano en una especie de castigo que le tienen a los venezolanos en el sur de la Florida. Nosotros identificamos y en un momento regresamos, amigos míos. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y hallaquitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Norwest de la 52 calle en El Doral. Privada.
Venezuela. Con transparencia total, privada. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos. Esto es A Punto por DTV y RadioNet.com. Tenemos nuestro micro de esta hora. Vamos a verlo. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos. Viva la UCB, retuitea el profesor Pablo Aure, está en DTV Oficial, síganlo. Furia Bulgeroni dice, Pablo Aure nos comenta que la protesta nadie la detiene. Mariani dice, en este momento Juan Carlos Fernández entrevista al profesor Pablo Aure. La gente se encarga de retuitear e informar lo que está pasando. Adolfo Hernández, las milicias tan ilegales como Maduro. En este momento es moral lo del alcalde Boria. Acá alguien dice, es inmoral y pornográfico. No sé por qué será pornográfico. Esperemos que la justicia divina no tenga compasión con ninguno de ellos y menos con Dios Diablo o Dios Diablo, dice Dilia Fer. A ver, continuamos. La presencia de nuestro economista, también te tomaron una foto y estás al aire. Apoyo a los muchachos, dice, las universidades son incómodas para el régimen porque son germinaderos de ideas libres. Vaya, interesante. Son semilleros, digamos, de ideas libres. Pitipana dice, ya, arréchate, Venezuela, pobre país rico. Pregúntaselo al alcalde Boria del Doral, sus negocios con el doctor Carlos Alaimo, sí, de la Clínica La Sagrada Familia de Maracaibo, escribe Alba Medina. Fuerte la declaración, la denuncia de Alba Medina. Continuamos, el doctor Pablo Aure está con nosotros y está Mario Di Giovanni. ¿En qué puede colaborar la comunidad de venezolanos en el exterior para... Cuando te digo esto es porque cuando una señora va a llevarle un almuerzo a un muchacho que está en un campamento, le toman una foto y al día siguiente le allanan la casa y la acusan de estar financiando el terrorismo. ¿Hay algún modo que ustedes desde acá puedan colaborar con el movimiento estudiantil que está luchando en Venezuela? Mira, sin duda, hay muchas maneras y sobre todo hablando con mis compañeros que están allá en Venezuela, lo que más piden es que se cree conciencia en el exterior de lo que está sucediendo en Venezuela. Conciencia en el exterior. Claro, porque ¿qué pasa? En Venezuela tienes una censura extrema de la televisión, tienes una censura extrema de la radio. Muchos de estos dirigentes estudiantiles y mismos líderes políticos no tienen esa exposición al exterior, incluso a nivel nacional, de lo que está sucediendo o para ellos transmitir su mensaje. Entonces piden mucho de ayudar, así sea con un tweet, ayudar con Facebook, ayudar con todos los medios sociales, contactando a líderes políticos en el exterior, contactando a personalidades en el exterior para que ellos sepan lo que está pasando, para que vean cómo una casa de estudio la queman de tal manera como lo vimos ayer en Barquisimeto. Por cierto, este fin de semana los venezolanos se van a reunir en la capital de los Estados Unidos. Tú vas a estar allá, eso va a ser el viernes. DTV va a cubrir, creo que va Patricia Poleo y vas tú solo. El héroe, claro que te voy a llamar para que el héroe nuestro va a ir a cubrir esa protesta en la ciudad de Washington, porque allí se van a reunir los venezolanos a exigirle al gobierno de Barack Obama atención, sanciones, así como hoy un comisionado, que aquí llaman comisionado a los concejales de Miami-Dade, ha pedido que se detengan las deportaciones de venezolanos. Es un país en crisis, es un país que está en este momento gravitando en los que pudiéramos denominar los países en crisis. El propio Papa, y esto le quiero que nos dé su opinión el profesor Pablo Aure, en la misa
más importante que dio en Semana Santa, habló de Siria y habló de Ucrania y habló de Venezuela. Qué poco honor que Venezuela ocupe esos espacios de ser uno de los 3 países en el mundo que están en plena crisis. Profesor. Sí, bueno, a diferencia de Siria y Ucrania, donde sí existe una especie de guerras civiles, porque hay enfrentamientos recíprocos entre agrupaciones, aquí en Venezuela no estamos en una guerra civil. Aquí en Venezuela tenemos un gobierno que reprime brutalmente a los estudiantes o a quienes salen a protestar y una población desarmada. Aquí lo que está existiendo, y esto que lo sepa la comunidad internacional, y de verdad para complementar lo que dijo el joven ahorita, es cierto, ustedes pueden hacer muchísimo desde el exterior y sobre todo lo que tú estás haciendo ahorita es muy importante. Aquí cada vez los medios de comunicación están más cercados. Aquí cada vez tenemos menos medios de comunicación por el cual expresar. Y aquí Venezuela, bueno, tienen acceso a internet, pueden ver tweets, pueden ver muchísimas cosas. Yo hace poco decía, si cuando Pérez Jiménez los estudiantes pudieron doblegar a un tirano, que no existía ni PIN de BlackBerry, no existía WhatsApp, no existía Twitter, bueno, por Dios, no vamos a poder hacer ahora, crear más conciencia en esta era del 2.0. Claro que sí lo podemos. Lo que te quiero decir, lo que está cometiendo ahorita el régimen acá en Venezuela, para complementar la idea de Siria y de Ucrania, es un delito de lesa humanidad. O sea, en Venezuela, dice el doctor Pablo Aure, quien está en guerra contra los estudiantes y contra el pueblo venezolano es el gobierno, no el pueblo venezolano en contra del gobierno. No, claro, pero no en guerra armada. O sea, el pueblo está ejerciendo su libertad, ejerciendo el derecho que tenemos de protestar. Quien está conspirando contra el sistema democrático, que ya no existe, es el propio gobierno. El pueblo no, el pueblo está apegado a la Constitución, apegado al derecho a la libertad de expresión, apegado a desconocer inclusive cualquier orden que sea inhumana, como son las últimas órdenes que están dictando el Tribunal Supremo de Justicia y las órdenes impartidas por la Guardia Nacional cuando reprimen brutalmente. Tú mencionabas que a unos jóvenes lo iban a dejar privado de su libertad en Maracaibo. Ahorita, cuando ustedes y yo estamos conversando y nos están viendo muchísimas personas, quiero decirle que ayer aquí en Valencia detuvieron a más de 20 muchachos que estaban protestando, exigiendo sus derechos. Hoy se llevó a cabo o se está realizando ahorita en el tribunal la audiencia de presentación de estos jóvenes. Ya han salido varios en libertad por medidas sustitutivas de presentación, confiadores y estas cosas, ¿no? Pero lo que quiero decir, hay que insistir, el pueblo tiene que tomar conciencia y cada vez está tomando mucho más conciencia y no podemos dejar que se apague esta llama porque no se va a apagar, porque cada vez cuando dice que las clases sociales de menos recursos están con el presidente, eso es mentira. Lo que pasa es que no le es más difícil salir a protestar porque ya hay más impunidad en esa zona, hay más colectivos que asesinan impunemente, quizás en otras zonas les es más difícil a los colectivos, a los mercenarios, silenciar a quienes protesten. O sea, usted opina, profesor Aure, y yo quiero que me dé tu opinión, tu percepción desde acá, porque ha habido una declaración o varias declaraciones de dirigentes políticos de tanta importancia como, por ejemplo, Enrique Capriles, que alega que hay que ir a los barrios a conectarse con los problemas reales de la gente, como si lo que estuviese ocurriendo en las calles de Venezuela fuese por los problemas no reales de la gente. Quiero saber tu opinión sobre esto. Profesor, un segundo, discúlpeme. Seguro. Mira, yo creo que lo que dice Capriles hasta cierto punto es algo que nos tiene que hacer reflexionar porque, como dijo el profesor Pablo al principio de la entrevista, tenemos que tener siempre claro cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es lograr una mejor Venezuela. Para lograr esa mejor Venezuela tiene que haber una refundación de valores, porque ahorita Venezuela sufre una grave crisis antivalores, una grave crisis social, que sin duda tiene que comenzar por un cambio de gobierno, que es el que está poniendo esta semilla de la violencia. Pero la pregunta va orientada por acá. La encuesta de Data Análisis del día de ayer dice que el 76% de los venezolanos Maduro aplazó como estudiante, como gobernante, está aplazado. Pero además, cerca del 39% quiere que se vaya este año. Estas son encuestas nacionales. ¿Por qué dice Capriles que no hay una conexión entre el pueblo llano venezolano
y estas cosas si esta encuesta dice que hay absolutamente una conexión? Yo creo que lo que tiene que lograr el venezolano es entender que la protesta de la clase obrera, de los profesores, de los médicos, todo es una protesta única, porque es un problema que está afectando a toda la población. Y yo veo que muchas personas dicen, no, que hay que ir a los barrios a despertar a la gente. Yo creo que en los barrios están más despiertos que muchos de nosotros, pero tienen el reto de lo que dijo el profesor Pablo, que ellos están en medio de esta impunidad, que se le hace más difícil salir a protestar o salir a luchar. Pero todavía nos queda lograr esa conexión entre lo que es una protesta, una guarimba estudiantil, a lo que de verdad está sufriendo la persona en el barrio, que tiene que haber lograr esa conjunción para que sea una protesta unificada. Muy bien, profesor Pablo Aure, me quedan ya segundos para terminar esta entrevista. Esta pregunta, el 76% dice que el gobierno está aplazado, está raspado, como dicen los universitarios, pero además el 39% quiere que se vaya este año. ¿Por qué algunos dirigentes políticos argumentan que hay una desconexión entre el movimiento estudiantil y la calle de los sectores populares? Sí, probablemente hace falta mayor unificación de criterio inclusive. Eso es un mito, ¿no? Que las clases populares están con Maduro, eso es un mito totalmente, porque las clases populares también sufren las inclemencias del gas, de la inseguridad, del alto costo de la vida, de la escasez, de todas esas cosas. Lo que ocurre en realidad acá es que no podemos bajar la llama de la protesta, la intensidad de la protesta. Así que, ¿alguien ha visto alguna protesta apoyando a Maduro de esas clases populares? Ninguna. Lo que pasa es que hay algunos políticos que juegan al cuide, a su proyección a futuro, hacer cálculos electorales, como que si estuviésemos en un sistema democrático, esperar una elección. Mire, aquí el que crea, y esto lo voy a decir con responsabilidad, que esta gente, estos comunistas, los vamos a zafar con una elección, está bien equivocado. Exigir la renuncia es un derecho constitucional, es un derecho totalmente democrático. Así que no me calo que nos estén estigmatizando diciendo que somos golpistas cuando estemos pidiendo la renuncia. Y si sale este año, mejor. Y yo estoy trabajando, y aquí millones de venezolanos estamos trabajando para que este gobierno dure el menor tiempo posible, y lo digo con propiedad, y no lo estoy diciendo aupando ningún plan golpista. Aquí estamos aupando el verdadero plan constitucional, que se respete la Constitución, la separación de los poderes. Ya basta de esa farsa constitucional que dice que aquí hay separación de poderes, cuando todo el mundo sabe que los poderes obedecen a las líneas, ni siquiera de Maduro, sino de los hermanos Castro. Vaya vergüenza que un tirano del Caribe esté gobernando en Venezuela. Muchísimas gracias, profesor Pablo Aure. Un placer tenerlo acá, y se queda usted con nosotros para mucho tiempo más como analista sobre temas políticos y universitarios de Venezuela. Muchísimas gracias al profesor Pablo Aure. Cerramos. El profesor ha dicho que él está luchando para que esto termine lo más pronto posible. ¿Es lo correcto luchar para que termine lo más pronto posible, o hay que esperar los mecanismos electorales, elecciones parlamentarias, referéndum revocatorio o elecciones en el 2019? Hay que estar siempre sujeto a la Constitución, pero como lo dijo el profesor, en la Constitución también hay herramientas para tú reclamar tu derecho, para tú ir en contra de un gobierno que está abusando de tus derechos, como lo es el gobierno actual. Yo estoy convencido que para lograr un cambio en Venezuela tenemos que comenzar por un cambio del gobierno, obviamente siempre con una protesta pacífica y nunca rebajándose el nivel de ellos, que es llegar a esta violencia. Pero que hay que defender nuestros derechos y defender la Constitución de Venezuela. Mario, muchas gracias por haber venido al programa. Ustedes no se vayan. Queda un tema, y es un tema fuerte. ¿Por qué la oposición venezolana no logra unificar discurso, no logra unificar táctica, no logra unificar la estrategia? Al retorno, esto es A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y hallaquitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Norwest de la 52 calle en El Doral.
privada. Venezuela. Con transparencia total, privada. El tiro que mató a Geraldine no logró mutilar su dignidad. Roguemos por el cese de la represión. Imploremos por el desarme de los grupos violentos para que los venezolanos podamos vivir como hermanos. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. Aprovecho esta oportunidad para enviar un saludo a todos aquellos que me puedan ver, que me puedan escuchar a través de este medio de comunicación. Basta de vales, basta de violencia. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y hallaquitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Norwest de la 52 calle en El Doral. Continuamos, mis queridos amigos, de una noticia que nos acaba de llegar vía Diario El Universal. El Diario Universal reduce a 2 cuerpos y 8 páginas su edición del día de mañana. El Universal tiene las bobinas de papel que necesita en el puerto de La Guaira y no han sido nacionalizadas por dificultades que ha puesto el gobierno venezolano para que eso ocurra. Vean ustedes. Ya no se trata que Cadivi no entrega los dólares, ya no se trata que no hay papel en el país está en el país, está en la aduana y el gobierno pone trabas para nacionalizarlo. Pero tenemos el micro de esta hora, vamos a verlo. Lo tenemos, seguro que lo tenemos, nuestros micros de crecimiento personal siempre están allí porque son micros para la reflexión. Ya tengo la cita, yo quiero salir de este problema ya. Hija. Mamá, no empieces con tus sermones. Ya tomé una decisión, no voy a cambiar de idea. Por favor, piénsalo. No voy a tenerlo, mamá. Mi niña, yo también te entiendo. Una vez yo tuve que escoger y era una decisión que iba a cambiar mi vida. Yo no estoy preparada. Yo tampoco lo estaba. Pero ¿sabes qué? Escogí la mejor opción. Tenerte. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos. Esto es A Punto por DTV. Están llegando los viajeros, está llegando la gente de Orlando. Recibimos a Jennifer. Alberto Pérez nos dice, creo
porque no lo crean, porque no se sientan y los más radicales están dominando la palestra pública. Esto es sobre nuestro tema. El tema es en este momento por qué la oposición venezolana no ha logrado conjugar una sola táctica, una sola estrategia, un solo discurso. Vamos a ver, Edison Carrizo dice, porque cuando sale un líder que daría esa confianza, el gobierno arremete contra él, lo desprestigia o lo pone preso. El oso, porque cada uno está tratando de arrimar la brasa para su sardina, en una frase muy criolla. Nelson, en una guerra hay tanques, fusiles, granadas. En Venezuela, del lado de la resistencia, lo que hay son pancartas y bandera. Como diría Juanes, se fue la luz en todo el barrio. Esto lo dice, @Moijerabú, desde el Zulia. Se acaba de ir la electricidad en muchísimos sectores. De hecho, nuestro programa del mediodía en el canal 11 del Zulia no pudo salir al aire por un apagón general que hubo en la ciudad de Maracaibo. Con nosotros, la doctora Gisela Parra, muy conocida en Venezuela, juez del Foro de Abogados Venezolanos. Acaba de estar hasta hace unos meses atrás, unas semanas atrás, como la coordinadora o la secretaria ejecutiva de la Mesa de la Unidad Democrática en Miami, de la cual ha renunciado porque tiene el legítimo derecho a tener diferencias y por eso está con nosotros acá. Y está vía Sky, me avisan mis queridos amigos cuando estemos listos, con Alfredo Llanes Mondragón, que Alfredo es periodista del diario El Universal. Nuestro tema, ¿por qué la oposición no puede construir un discurso único, una táctica única, una estrategia única? Bueno, la verdad es que, así como es de compleja la pregunta, así es de complejo el problema en Venezuela. Recuerda que cuando Chávez gana las elecciones ya venía un deterioro de los partidos políticos en Venezuela, que se ahondó aún más con la prisión del presidente Carlos Andrés Pérez, lo cual ocasionó un daño muy grave a la democracia. Porque aun cuando yo nunca he sido inscrita en partido político y he sido independiente y nunca tuve nada que ver directamente con Acción Democrática, el último gobierno de Carlos Andrés, su proyecto de gobierno era impecable. Un crecimiento económico del 9% del Producto Interno Bruto, pero sí, se confabularon las viejas rabias. Exactamente, y cuando él metió a todos esos tecnócratas que venían de Yale, de Harvard, etcétera, entonces dejó de lado a ciertas figuras del partido que no se lo perdonaron. Entonces, cuando irrumpe ya el golpe de Estado, acuérdate que mucha gente apoyó y vio con alivio que alguien saliera adelante porque los partidos habían abandonado la base. Y cuando Chávez gana las elecciones y en su discurso decía que iba a freír en aceite la cabeza de los partidos corruptos, etcétera, la gente estaba contenta y aplaudía al pueblo, al cual captó Chávez precisamente porque supo capitalizar el descontento. Ahora, ¿ha aprendido el país democrático, el país político democrático esa lección histórica? Es que pasa un problema. Fíjate que Acción Democrática y COPEI, que eran los grandes partidos, se vieron minimizados, son corpúsculos de partidos. Ya cuando gana Caldera las elecciones antes de Chávez, las gana con el chiripero, sin partido político, fuera de COPEI. Eso te da la idea de la destrucción que había. Pero supo interpretar en un momento. Claro. Pero lo preocupante es que sabe interpretar la oposición venezolana en este momento político. Tengo a Alfredo Mondragón, periodista del diario El Universal. Alfredo, ¿cómo estás? Doctora Parra, muchas gracias por el contacto. Mira, en primer lugar, te interrumpo para darles nuestra solidaridad por la reducción de la paginación. Entiendo que tienen las bobinas de papel en el puerto. Explícanos de primera mano cuál es la dificultad para que les liberen las bobinas de papel y que el periódico vuelva a ser el gran impreso de los venezolanos. Bueno, directamente no soy el vocero autorizado para dar esa información. Lo que te puedo decir es lo que hemos venido publicando en los últimos 3 días. Se trata de una figura jurídica que se conoce como INBON, según la cual pues hace falta una autorización, solo una autorización para que Diario El Universal disponga de 600 toneladas de papel que son de su propiedad y que, bueno, requieren ese paso para la nacionalización. A diferencia de otros medios, El Universal sí tiene papel, lo tiene en el puerto de La Guaira y hace falta ese paso, digamos, burocrático para que esas bobinas pues estén en sus respectivos depósitos. Una vez se cumpla ese procedimiento, pues bueno, volveremos de alguna manera con carácter de escasez
pues a seguir imprimiendo como hasta ahora lo hemos venido haciendo a lo largo de los últimos 105 años. Claro, y te decía esto, Alfredo, por la solidaridad de los periodistas, que tenemos que solidarizarnos unos a otros cuando sabemos que la pérdida del papel significa que el tiraje baja, significa que baja la publicidad, significa que los riesgos a la estabilidad de los periodistas y de los trabajadores es mayor. Pero estamos hablando de por qué... Eso no se circunscribe a la situación de los medios impresos. Digamos, los medios impresos son un punto más en una inmensidad de puntos. Es decir, los medios impresos no son una isla. Claro. Eso que está ocurriendo con la materia prima del diario La Universidad ocurrió la semana pasada con la materia prima de Industria Escolar en su planta de pastas en Maracaibo. Eso ocurre con los insumos, con la materia prima de las ensambladoras en Venezuela que se vieron obligadas a cerrar sus puertas durante 30 días. Eso ocurre con las empresas de fármacos en el país porque no les llega la materia prima. Eso ocurre con absolutamente todo. Ahora, pero ¿por qué, Alfredo, venezolano que está disminuido, Juan Carlos? ¿Por qué en medio de esa gigantesca crisis hay una percepción de que la oposición venezolana no logra construir una táctica y una estrategia unificada frente a la monumental crisis que vive el país? Bueno, Juan Carlos, porque dentro de la vida política del país, y eso ocurre en todos los sectores, incluido el chavismo, porque ahí está el Partido Comunista exigiendo sus espacios, y está los Tupamaros exigiendo sus espacios, y está el Grupo Redes exigiendo sus espacios. Pero allá opera, en el chavismo opera un tema de lo autoritario, un tema del pensamiento único, blindado siempre de la perspectiva del poder y del uso de las armas. En el lado de la oposición política venezolana todavía se respiran los aires de pluralidad, aires que en nada se parecen al pensamiento único, y eso se magnifica. Es decir, entendemos como una gran fractura el hecho de que haya diversidad de pensamiento. En definitiva, si tú te pones a ver bien visto los discursos de los que se supone tienen diferencias irreconciliables, todos pasan por exactamente lo mismo. Es decir, una salida constitucional, una salida que termine en un proceso electoral, una salida que aboga por las necesidades sociales de los venezolanos, una salida que deja perfectamente claro que este gobierno es nefasto y que este gobierno no arrancó el 19 de abril de 2013, sino que esto es un gobierno que arrancó el 2 de febrero de 1999. Ahora, evidentemente, hay una diversidad a la hora de hacer los planteamientos. Hay unos que creen que es necesario esperar un poco más, hay otros que le dan un poco la vuelta y edulcoran un poco la píldora, otros prefieren la aplicación de medidas inmediatas y radicales. Pero fíjate, evidentemente hay una pluralidad, pero siempre, hasta ahora, al menos desde la creación de la Mesa de la Unidad Democrática en junio del año 2009, siempre han sido mayores las incidencias que las divergencias. Permíteme un segundo. Profesora, doctora Gisela Parra, ¿coincide usted con Alfredo? En cierto modo sí. A ver. ¿Por qué te digo esto? En todo caso me interesa en qué no coincide, porque es importante las coincidencias y las divergencias. Pero esto hay que hacerlo resaltar. Hubo un momento en que la Mesa de la Unidad representó el sentir de la oposición cuando logra la unidad de los partidos, un solo candidato y una sola tarjeta. Eso fue para nosotros un gran avance que nos permitió de verdad estar donde estamos ahora, en que prácticamente el gobierno está contra la pared, arrinconado, perdiendo ese pueblo, esa base popular que fue la que sostuvo a Chávez todo el tiempo y que supo manejar también. Eso es una gran realidad y un trabajo que hay que reconocerle a la Mesa de la Unidad. Y lo que hizo Capriles en su campaña, recorriéndose una y otra vez al país, fue también tan importante y que tuvo tan excelente resultado para que un gobierno que controla todos los poderes, sobre todo el CNE, haya podido apenas rajuñar fraudulentamente 200.000 votos. Te podrás imaginar la capacidad donde nosotros hemos llegado de captar al pueblo venezolano. ¿Y qué cuestiona usted en este momento? Que nosotros subestimamos a Chávez en su oportunidad y subestimamos la situación del país, porque esto ya no tiene ningún viso. Se cayeron las caretas de que esto es democracia en alguna forma, porque lo que es una, yo no sé ni cómo calificarlo, porque esto no es un comunismo,
Esto es un totalitarismo, una autarquía, es un castrocomunismo, es la copia del carbón del gobierno castrocomunista. Cuando Chávez nos dijo que nos iba a llevar al mar de la felicidad de Cuba, nosotros no nos reímos porque lo subestimamos y nos llevó allí. Nosotros somos el único país del proyecto revolucionario que tiene impuesto dentro de su territorio a otro país, claro. A otro país y además el mismo sistema que impera en ese país. Ahora, está aplicando, alguien me decía, apelando siempre al mejor criterio, a la mejor buena voluntad, me decía, es que yo tengo la certeza de que están utilizando la táctica del policía bueno y del policía malo. Los estudiantes en la calle presionan y la mesa de la unidad trata de sacarle algún acuerdo, pero no le ha sacado hasta este momento nada al gobierno de Nicolás Maduro. Tengo que ir a identificar, doctora Isela Parra y Alfredo Mondragón. Permítame un segundo, identificamos la estación y ya regresamos con todos ustedes. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y hallaquitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Norwest de la 52 calle en El Doral. Aprovecho esta oportunidad para enviar un saludo a todos aquellos que me puedan ver, que me puedan escuchar a través de este medio de comunicación. Basta de balas, basta de violencia. El tiro que mató a Geraldine no logró mutilar su dignidad. Roguemos por el cese de la represión. Imploremos por el desarme de los grupos violentos para que los venezolanos podamos vivir como hermanos. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos. Esto es A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. La cuenta Twitter de la estación, de @DTV_oficial, así es, ¿no? Y la de Juan Carlos Fernández es @JCFernándezM. En este momento tenemos nuestro micro, la unidad, ¿cierto, Augusto? ¿Cómo se llama el micro? La unidad, vamos a verlo. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos. Egle Oliveros nos dice, se requiere con urgencia 20 miligramos de irinotecan para un paciente con cáncer en Maracaibo. Agradecidos de corazón, escríbanle si tienen el producto a @egleoliveros, @egleoliveros. Carolina de Hoffman nos dice, esto va a ser mañana miércoles. 7 venezolanos van a entregar personalmente una carta al presidente Obama. Usted va el viernes para la capital del país, ya me va a comenzar. Excelente programa con Juan Carlos Fernández, lo felicito, dice Alfredo
Kowalski, Alfredo Kowalski, el fotógrafo, dice: a cocinar con leña, a alumbrarse con chospines, a bañarse con jabón azul. Regresamos a la Venezuela rural del 1910. La calle es la salida, con dictadura no hay diálogo, dice Alfredo. Gatúbeda dice: pero el uniforme, y él se cree todo un general para defender. No sé a qué se refiere Nelson. La Torre de Babel lo explica solo, que en la mesa la torre va del infierno al cielo y no se entienden. Hablan diferentes idiomas. Abrimos con este Twitter. Bueno, estábamos hablando precisamente, ese micro refleja algo que no debemos olvidar los venezolanos: unidad. Nosotros no importa que tengamos puntos de vista diferentes, pero nunca podemos romper ese lazo de unidad, porque si no, sí es verdad que nosotros no vamos a lograr recuperar la democracia en Venezuela. Y en este momento nosotros tenemos algo que nos va a salvar y que nos va a llevar a recuperar la democracia en Venezuela, y eso se llama nuestra juventud venezolana y nuestros estudiantes. Ese es el lenguaje que necesitamos oír en la oposición, y sobre ese estudiantado es que nosotros tenemos que unir toda nuestra fuerza para salir adelante. Alfredo, ¿estás escuchando a la doctora Gisela Parra? Absolutamente, y estoy de acuerdo con ella, y le agregaría al comentario de la doctora Parra el hecho de que son los estudiantes, pero tiene que ser todo lo que tiene que ver con la sociedad civil venezolana. Y cuando me refiero a la sociedad civil, estoy diciendo amas de casa, estoy diciendo partidos políticos que deben ser la expresión de la sociedad civil. Estoy hablando de los gremios, estoy hablando de los académicos, estoy hablando de las iglesias, estoy hablando de todo un entramado que hoy en día sufre las consecuencias de este nefasto gobierno. Comenzamos hablando de lo puntual de los medios impresos porque no tienen su materia prima, pero la extensión de problemática llega a los hospitales. Hoy noticia de primera página vinculada con la muerte de unos neonatos en Guanare, problemas asistenciales en el Hospital de Niños de Caracas, problemas en la mayoría de los de salud. Tan es así que el propio Estado ha creado una de sus fantasiosas ideas, el Estado Mayor de la Salud para el Distrito Metropolitano de Caracas. Es decir, aquí prácticamente todos los sectores están condenados al nefasto manejo autoritario, a cuartelazo, a las órdenes del que más manda. Entonces, ciertamente los estudiantes han dado una gran batalla, pero solos no pueden, porque pobre del país que cifra todas sus esperanzas en la conducción de aquellos que aún no tienen la experiencia para hacerlo. Tenemos que armar ciertamente una amalgama de trabajo con esos estudiantes que tienen el ímpetu, la voluntad, la irreverencia, el ánimo, junto con aquellos que tienen la experiencia, junto con aquellos que han dado su vida en función de la lucha política, con aquellos que han dado su vida para el estudio, para la academia. Venezuela se ha convertido en un extraordinario exportador de investigadores. El director del MIT es un venezolano, y así como él, otros tantos científicos venezolanos están aportándole al mundo. Todo eso, esos pequeños granos tienen que ayudarnos a recuperar la democracia. Alfredo, no solamente los jóvenes estudiantes. Alfredo, estos jóvenes con su ímpetu nos están dando una lección para que ellos vuelvan a las aulas y se formen, y en ellos forjemos el futuro, no en las calles tirando piedras y no en las calles recibiendo gas del bueno, como ha dado a llamar de ellos queremos el futuro, porque se formen como abogados, como médicos, como comunicadores, como agrónomos, como ingenieros. El como problema, Alfredo, como... es que ellos dicen que no tienen futuro, que si no logran construir el presente hoy no hay tienen futuro. Ellos saben que su futuro se labra en el día de hoy, pero ciertamente yo no me sentiría feliz si dentro de 3 años estos estudiantes que están en la calle el día de hoy son electos diputados o concejales. Eso no sería realmente el gran logro. El logro sería que esos muchachos conquisten su derecho a la educación, su derecho a la formación, su derecho a la construcción de un país a propósito de esta lucha que ellos están librando. Alfredo, a ellos no les toca este trabajo tan arduo, tan fuerte que le hemos puesto, una sociedad que se dejó vencer por la apatía y por la indiferencia, una sociedad que está a la espera de ver qué hacen esos muchachos en Alfredo, la calle. Permíteme un segundo, Alfredo. Lo que están haciendo, pero a ellos no les toca este trabajo. Claro, este Alfredo, es un trabajo de los que ya nos formamos, y es un trabajo que nos corresponde asumir con fuerza y gallardía, no a la espera de ver qué dicen unos profetas, qué dicen unos videntes, o a ver qué hacen los muchachos. No, señor, y tampoco se hace, ahí coincido, condenando las jornadas de diálogo que algunos han comenzado con el gobierno, porque aquí hay que atacar en todos los frentes. Los que pueden ir al diálogo, los que están Alfredo, en la calle, y los que tenemos dignidad, tenemos que seguir a calle trabajando con nuestro esfuerzo, porque si no el país no lo vamos a poder reconstruir nunca. Alfredo,
Mira, estoy mostrando, y estoy de acuerdo contigo, a mí la política no me gusta verla que se hace a partir de adivinos y de profetas, ciertamente no, pero estoy mostrando, ya está en cámara, una pancarta que se está preparando para llevarse a la capital de los Estados Unidos, solicitando paz y libertad para Venezuela y pidiéndole al gobierno norteamericano que imponga sanciones al gobierno venezolano. Esto es algo que es un punto de disonancia entre factores de la oposición venezolana. Disonancia, ¿por qué? Hay quienes dicen que esto lo arreglan los venezolanos entre los venezolanos. ¿Qué dice la doctora Gisela Eso es Parra? verdad. Los problemas internos de los países se resuelven internamente, pero es que el problema de Venezuela no solamente tiene un problema interno que nos compete a nosotros, sino que es un problema del continente, que afecta la paz y la democracia del continente. Y Estados Unidos, como guardián de la democracia, que vela como país primera potencia del mundo, tiene el deber junto con las Naciones Unidas de cuando un país llega al punto de quiebre que llegó Venezuela, en que el país está decidiendo si sucumbe la democracia o la rescata ante el totalitarismo y la autocracia, ya es un problema que afecta no solamente al país, sino a todo el continente, porque se ha exportado ese castrocomunismo a otros países. Entonces necesitamos el apoyo para evitar que eso se consolide, porque perjudica no solamente a Venezuela, sino a todo el continente. ¿Qué dice Alfredo Llanes Mondragón? Brevemente, por favor, Alfredo. Ciertamente, esto es una situación que debemos resolver los venezolanos. Ahora, no nos vamos a poner bravos si nos echan una mano, digamos. Si hay quienes han delinquido desde el punto de vista de lo internacional, bueno, que se les condene. Si esas condenas afectan a esos señores, pues ni modo, pues ellos tendrán que asumir sus consecuencias. Es decir, nosotros no estamos pidiendo que venga una invasión, ni que lleguen los marines, ni nada por el estilo. Ahora, si hay delito, y aquí hay acusados de narcotráfico, hay acusados de lavado de dinero, hay acusados de duplicidad de delitos. Bueno, si los han cometido, que les impongan sus sanciones. Eso digamos que no vamos a extrañarles porque sean condenados por la justicia internacional. No, además de eso, todos los integrantes del régimen han cometido delitos de lesa humanidad que ya están denunciados ante la Corte Penal Internacional. Así que eso es una realidad que tenemos y ellos tienen que darse cuenta que no importa lo que sucede, nunca en la vida van a volver a vivir en paz, porque esos delitos no prescriben. Claro, no prescriben. Alfredo, ya estoy casi terminando la entrevista. Del diálogo, ciertamente yo no lo satanizo, yo opino, y esto no es mi rol en este momento opinar porque estoy entrevistándolos, que el diálogo se alimenta de fuerte presión en la calle. Si no hay fuerte presión en la calle, el diálogo, la capacidad de dialogar, la capacidad de conseguir cosas se disminuye. ¿Cuáles son el saldo, en todo caso, a esta hora, sobre el tema del diálogo? El único saldo en este momento, Juan Carlos y doctora Parra, tiene que ver con el reconocimiento del gobierno. Dada la presión, luego de 2 meses en la calle, el gobierno acepta que existe una oposición. Trata al doctor Abeleo como el doctor Abeleo, representante de la unidad, a Enrique Capriles, a Henry Falcón, a quienes asistieron, a los 11 oradores que fueron allí. Ese es hasta ahora el único saldo, un reconocimiento del otro. Hasta ahora es lo único. Y el reconocimiento del otro desde la perspectiva de la dirigencia política. No han reconocido a la sociedad como parte clave del desarrollo de un país. Permíteme un segundo, Alfredo, te interrumpo ahí. Hasta hoy, el diálogo comenzó, el diálogo, eso que se hizo, ese encuentro, se realizó el día 10 de abril. Dentro de 4 días cumplimos un mes de esa primera reunión. La única, insisto, el único resultado visible se dio ese día en Cadena Nacional de Radio y Televisión, porque durante 6 horas el país entero conoció de 2 versiones sentados en el mismo salón, alrededor de la misma mesa. Permíteme un segundo, Alfredo. No lo sabemos. Profesora, doctora Gisela Parra, lo que Alfredo dice es cierto. El gobierno reconoció a la oposición, pero también la oposición reconoció al señor presidente Maduro cuando lo estaba cuestionando unos meses atrás. Exacto, un régimen que está viciado de legitimidad, de origen en todo el tiempo, porque Maduro nunca debió ser candidato, nunca debió ser presidente. Eso fue un error dentro de lo del diálogo, ir al diálogo con un gobierno forajido, sin condiciones. Ese fue, para mí, el error del diálogo. Bueno, digamos, hay diversidad. Yo
digamos, en la perspectiva de lo personal, yo no estuve de acuerdo con que se sentaran allí. Ahora, una vez sentado, bueno, vamos a ver qué vuelta se le da a esa situación y qué se le puede sacar. Ciertamente es necesario sacarle algo al diálogo, porque allí hubo la presencia del representante del Papa en el país. El Papa estuvo presente porque lo primero se hizo leer una carta enviada por su santidad el Papa Francisco. Allí estuvieron representantes, ciertamente, el canciller Figueiredo de la CIL, muy vinculado con el gobierno venezolano, el canciller Patiño también, pero la canciller Holguín no parecía estar ganada a la idea de secundar todo lo que hace el gobierno. Claro. Es decir, allí hubo en balanza unas visiones, una exposición al mundo. El mundo que había visto en Venezuela en los 2 últimos meses una cantidad de represión, vio ahora el gobierno tuvo que sentarse. Ciertamente era un disfraz, ciertamente con unas máscaras, ciertamente con unas poses, una calidad discursiva absolutamente dispar, un sector de oposición que preparó, que hizo la tarea contra un sector del gobierno que fue únicamente a la defensiva. Muy bien. Alfredo. Estos temas del diálogo, el de Venezuela que se inició hace 24 días y el resto de las operaciones de diálogo en el mundo, ciertamente unos van con condiciones y otros se van amoldando en el camino. Pues esta le toca amoldarse en el camino, Alfredo, siempre con la presencia de la presión social en la calle que se sigue siguiendo en Venezuela. Muchísimas gracias, Alfredo Yanes Mondragón, periodista del diario El Universal. Pico de Oro, un abrazo para ti, Alfredo. Finalizando, profesora, ¿hacia dónde va esta historia? ¿Hacia dónde nos conduce todo Mira, esto? yo quiero ser optimista y pensar que esto nos va a conducir al rescate definitivo del país y a la democracia. Pero eso es fe. Ahora, no, no es fe. O los hechos la conducen fe. a pensar que sí vamos en buen camino. Es que se cayeron las máscaras en el mundo entero. En este momento, todo el mundo sabe, y antes por lo menos había una complicidad total alrededor del régimen, de que este es un régimen comunista, totalitario, criminal, torturador y asesino. Doctora, un placer tenerla acá con nosotros. Muchísimas gracias a la doctora Gisela Parra y al periodista Alfredo Yanes Mondragón por su participación ya en el cierre del programa. Y yo, 1.000.000 de gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos noche a noche. No se vayan. Yo no sé para dónde va Augusto. Sé que va para Washington, pero no sé dónde va esta noche en la moto a mostrar por qué se vive mejor, por qué en Venezuela se puede vivir seguro si en Estados Unidos se vive seguro. Dios los bendiga. Dios los bendiga. No se vayan, viene Punto de Resistencia.